Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro con los expertos. Todo lo que quisiste saber y no te atreviste a preguntar sobre los ISGLT2 y la enfermedad renal crónica. En primer lugar, quiero agradecer a AstraZeneca y Esteve que nos den la oportunidad de hacer este webinar, y quiero agradecer a todas las personas que habéis participado haciendo estas preguntas, ¿no? Porque es un webinar diferente, participativo. Y yo voy a hacer una breve introducción y luego nos vamos a meter de lleno en las preguntas. Estos son mis conflictos de interés. Y en primer lugar quiero poner en contexto la enfermedad renal crónica y hablar de 3 puntos, que son los 3 puntos que me parecen más importantes. En primer lugar, la elevada prevalencia. En segundo lugar, la elevada mortalidad que conlleva. Y por último, el gran gasto sanitario. En cuanto a la prevalencia, pues tenéis 2 estudios, que son los 2 estudios epidemiológicos realizados en España, que nos dicen que la enfermedad renal crónica está en la población adulta en un 10%, según el EPIRCE del año 2010, y el ENRICA renal, que es más actual, estima la prevalencia en un 15,1%, lo que viene a decir que 1 de cada 7 españoles adultos tiene enfermedad renal crónica. También me gustaría comentar este metaanálisis que habla solo de los estadios 3 a 5, pero fijaros, es casi la media de los dos la prevalencia que figura en Europa, de un 11,8%. Y también en la gráfica de la izquierda, este trabajo que nos viene a decir que la prevalencia además es creciente. Se estima que en el año 2035 tendremos aún más pacientes, más personas con enfermedad renal crónica. Hablando de la prevalencia, quiero destacar este estudio que publicó Alberto Ortiz y que nos viene a decir, es un análisis del Global Burden of Disease, que como sabéis analiza las distintas enfermedades y por países, y analizando la década del 2006 al 2016, la enfermedad renal crónica es la segunda enfermedad que más ha crecido en esta década, solo después del Alzheimer. Y siguiendo con el mismo trabajo, si no hacemos nada para detener esta epidemia, en el año 2100 será de nuevo la segunda causa de mortalidad, la enfermedad renal crónica, solo detrás del Alzheimer. Este trabajo es un clásico, pero yo creo que no se puede hablar de riesgo cardiovascular y de mortalidad sin mencionarlo. Es un estudio que ya nos mostraba hace años que a medida que la enfermedad renal progresa, existe un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, que figura en amarillo, de eventos cardiovasculares en rojo o de hospitalización en azul. Quiero destacar que la media de seguimiento es casi de 3 años y sobre todo que se trataba de una población muy joven, de solo 52 años. Juntando esta gráfica, haciendo un análisis, modificando esta gráfica a lo que pasa después, vemos cómo la mortalidad se incrementa de una forma muy significativa cuando el paciente va a pasar a tratamiento renal sustitutivo, en concreto a hemodiálisis. Y existen diversos estudios que nos hablan de esta mortalidad en diálisis, como este primero, que nos dice que la mortalidad a 5 años es superior al 50%. Como podéis ver en la gráfica, la mortalidad de los pacientes en diálisis es superior a la de diversos tumores, como el cáncer de próstata, de mama, de colon, de vejiga, etc. Y uno puede decir, bueno, nos están presentando datos del 2000 al 2008. Pues se repite en este registro de la ERA EDTA del año 2015, en el que la supervivencia en diálisis es del 42,2%, de nuevo inferior a la de cánceres como mama, próstata y cáncer de colon. Y aquí tenemos los datos de nuestro registro, el registro nacional, en el que vemos cómo la mortalidad en el año 2020 de los pacientes en hemodiálisis fue del 14,1, en peritoneal del 8,7 y en trasplante del 3,3. Así que esto no es algo del pasado, es algo que tenemos ahí. Probablemente el pico de mortalidad este año sea debido, sin duda, a la COVID-19, pero si todavía alguien tiene dudas de la trascendencia que tiene en la supervivencia el tener o no enfermedad renal crónica, me quiero dirigir a la población infantil, y este es un trabajo que nos da la mortalidad por 1000 pacientes y año en una población de 1 a 19 años. Y como podéis ver, la mortalidad en la población general es de 0,31 y sube hasta el 35,6 en la población en diálisis y 3,5 en trasplante. Las causas no tienen nada que ver, en la población general están los accidentes, los homicidios y los suicidios a la cabeza, la cardíaca solo es la quinta causa y un 3%, que es sin embargo la causa más frecuente en los niños que están en hemodiálisis.
Y es verdad que la hemodiálisis ha cambiado, no tiene nada que ver las primeras diálisis de las que hacemos ahora, pero a pesar de esta mejoría en la técnica de diálisis, hemos podido modificar muy poco la mortalidad, y no solo porque sean pacientes muy ancianos. De nuevo, al trabajo que me refería anteriormente, vemos cómo solo los trasplantes han sido capaces de modificar, de disminuir esta mortalidad en esta población de niños, ¿no? El siguiente punto que quería tocar es la carga económica que supone la enfermedad renal crónica, y yo creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, y ahí está la hucha del cerdito que está muy delgado, el pobre, y vemos que para tratar a 0,1% de la población general, los 64.666 pacientes que estuvieron en tratamiento renal sustitutivo en el 2020, ello consume el 3% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud y un 4% del de atención especializada. Y vemos cómo en la gráfica el incremento del gasto aumenta a medida que avanza la enfermedad renal. En esta otra diapositiva he puesto lo que cuestan los diferentes tratamientos renales sustitutivos. Como veis, van de 11.000 a 50.000 euros. Son datos antiguos, pero bueno, pues se pueden extrapolar a los actuales. Y ahora estamos de enhorabuena los nefrólogos, porque afortunadamente tenemos novedades terapéuticas para poder cambiar esta realidad de mortalidad, de mala evolución, de gasto sanitario, porque disponemos de estas novedades que prácticamente desde el año 97, que se publicó el REIN, y unos años posteriores que aparecieron los SARA-2, no teníamos herramientas que pudieran cambiar la realidad, ¿no? Entonces tenemos los inhibidores de SGLT2, estudios que nos han demostrado que es posible mejorar la evolución en la enfermedad renal. Algunos están pendientes, pero el DAPA-CKD ya tenemos datos concluyentes, de forma que nuestras guías han cambiado. Y fijaros que es lento que cambie una guía, pero hay tanta evidencia, y es una evidencia tan sólida, que hace que los ISGLT2 estén ya en el primer escalón, solo después de los cambios en el estilo de vida. Y estas son las guías. A la derecha tenéis las del manejo de la insuficiencia cardíaca, en la que están en el primer escalón, junto con los IECA-SARA-2, betabloqueantes, etc. Y nuestro documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica ya dice que la dapaglifosina cuenta con la indicación para el manejo de la enfermedad renal crónica, no solo ya en los pacientes con diabetes mellitus, sino también en la enfermedad renal crónica no diabética, como es la nefrangiosclerosis y la nefropatía IgA. Ya disponemos de indicación clara en la enfermedad renal crónica con la dapaglifosina, también la diabetes y la insuficiencia cardíaca, y esperemos que también tengamos resultados prometedores con otras moléculas, ¿no? Y me gustaría terminar, ya para pasar a los expertos, con este visual abstract de este artículo sobre dapaglifosina y enfermedad renal crónica avanzada y el impacto que tiene sobre la mortalidad. No me voy a meter con los datos de insuficiencia cardíaca, porque el tema que nos ocupa es la enfermedad renal, pero sí quiero destacar que en los pacientes con enfermedad renal crónica se consiguió disminuir el evento renal o la llegada a diálisis en un 39%, la mortalidad cardiovascular u hospitalización en un 29%, y quizás el dato más importante, que es la primera vez que se demuestra con la dapaglifosina, una mortalidad total, no solo una mortalidad cardiovascular, del 31%. Así que bueno, creo que, como decía antes, los nefrólogos y sobre todo las personas con enfermedad renal crónica están de enhorabuena. Y ahora ya vamos a empezar de verdad a preguntarle al experto, y me gustaría presentar a mis compañeros. En primer lugar, quiero presentar a la doctora María José Soler. Ella es la jefe de sección de nefrología y diálisis del Valle d'Hebron, en Barcelona. Ella es una persona que ha investigado tanto en el diagnóstico como en la terapia de la enfermedad renal diabética, y además, bueno, es una persona muy comprometida con la enfermedad y con la Sociedad Española de Nefrología. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología, tengo el privilegio de tenerla como compañera. Forma parte del grupo GEMDIAB, forma parte del grupo cardiorrenal de la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, he investigado y publicado numerosos artículos, y yo creo que es un referente en el tema que nos ocupa y todo un experto. Así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y nuestro siguiente experto es el doctor Iñaki Cornago. Él trabaja en el Hospital Universitario de Álava, de Vitoria. Tiene varios máster en cardiorrenal, en nefrología clínica, en intervencionismo. De hecho, me gustaría destacar que él es uno de los cofundadores
del Grupo de Nefrología Intervencionista. Es también miembro de la GENDIAB y es sin duda alguna un experto en la enfermedad renal crónica y en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Buenas tardes, Iñaki. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu presentación, Patricia. Bueno, pues sin más, ahora vamos con las preguntas que muchos de los que estáis ahí habéis hecho a los expertos. La primera pregunta se la vamos a hacer a la doctora Soler y la tenéis en pantalla. Os la leo. ¿Cuáles son los aspectos básicos a tener en cuenta antes de indicar un ISGLT2, Pepa? Pues eso mismo nos preguntamos nosotros hace 3 años y si pasas a la siguiente nos volvimos un poco locos porque no teníamos experiencia. Para mí esta diapositiva que hay aquí, que publicamos en el NDT con el doctor Gorriz, está desactualizada, porque entonces teníamos miedo. Entonces decíamos, si un paciente tiene una hemoglobina glicada de más de 8, vigila, retira sus... Yo creo que prácticamente, y ahora bajo la experiencia de haberlos usado, ¿no? Que cuando no has usado un fármaco como nefrólogo, tratar la diabetes, ahora la empezamos a tratar, pero hace 10 años no la tratábamos, remitíamos al paciente al endocrino. Pasa a la siguiente. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, lo único que me hace sufrir cuando pongo un ISGLT2, lo único es que el paciente no tenga una hipotensión clínica sintomática. Es lo único. Si el paciente tiene una presión de 13, ningún problema. Solo si el paciente está hipotenso, la glicemia no me importa, porque no es un fármaco que queremos controlar la glucosa, es un fármaco que lo que queremos es, como tú has dicho antes, que el paciente no se nos muera y que el paciente no acabe a las puertas de diálisis. Entonces, lo único que me preocupa es si el paciente tiene una hipotensión sintomática, este tipo cardiópata que te viene a la consulta y te dice, pues sí, cuando me levanto me mareo un poquito, pues a este paciente sí que le bajaré un poquito el diurético o le retiraré el antagonista del calcio si lo lleva, pero si no, se pueden recetar con tranquilidad. Fenomenal, pues muchas gracias. Yo creo que es una cosa muy fácil, ¿no? Porque es solo un mensaje con el que tenemos que tener en cuenta, que es la hipotensión. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado claro y me gustaría seguir con las preguntas. Y la siguiente es para el doctor Cornago. Iñaki, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta para el seguimiento del paciente? Hemos visto la indicación, lo que nos puede dar miedo ahora en el seguimiento de un paciente. ¿Qué tendríamos en cuenta? Bueno, pues te voy a robar, Pepa, la diapositiva, te la voy a robar mentalmente para hacer referencia a lo que has querido trasladar tú antes, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, incluso en aquellos pacientes con tensiones razonablemente bajitas, hemos visto que da la impresión de que puede no bajar mucho más la tensión arterial, pero digamos que sería, estoy totalmente de acuerdo, ese punto antes de empezar el tratamiento a tener en cuenta. Pero cuando lo ponemos, ¿en qué me tengo que fijar? Utilizando tu diapositiva, y lo valoraremos luego, no voy a entrar al detalle, esas dudas que pueden surgir, luego lo tratamos si hace una infección de orina, si hace una infección genital, luego lo veremos. Importante, sobre todo, tener muy claro en el paciente que en situaciones de baja ingesta, en situaciones de depleción de volumen, ya sea por gastroenteritis, ya sea por vómitos, ya sea por infecciones importantes que tienen al paciente postrado, es un buen momento para decirle al paciente que previamente a eso hay que retirar el fármaco. Sí es interesante también tener en cuenta, porque hay un poquito de discrepancia cuando este perfil de pacientes que tarde o temprano van a recibir una prueba con contraste iodado, saber qué tenemos que hacer, sabemos qué tenemos que hacer con la metformina, no hay una uniformidad con el inhibidor de SGLT2, pero bueno, ahí cada uno que haga lo que crea conveniente, pero que lo tenga en cuenta según el perfil de paciente, que quizá se lo pueda retirar para volvérselo a poner posteriormente. Y os he dejado 2 diapositivas para centrarme un poco más en lo que quizá más podamos tener en cuenta a la hora de utilizar un inhibidor de SGLT2 ya en el seguimiento, ¿no? Que sería esa caída inicial que vemos que ocurre en pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad renal, ya tengan diabetes o no tengan diabetes, esa caída inicial que hemos visto que es discreta. Incluso podíamos seguir la regla del 30, en torno a un 30% no les cae, en torno a un 30%, entre 0 y 10%, en torno a un 30% más del 10%, pero es muy raro que les caiga, de hecho en los estudios no superaba el 1%, ese 30% que hemos puesto como barrera, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, entonces, ¿en quién me preocupo? Porque puede acercarse más a esta caída y cuando le hago una analítica.
le voy a hacer una analítica. Sabemos que esta caída es entre las dos primeras 4 semanas, es un buen momento para hacer esa analítica. ¿Y a quién le vamos a hacer esa analítica? Pues después de revisar un montón una serie de estudios, yo creo que podríamos dejarlo en 2 perfiles de paciente, y luego pasaré a la siguiente diapositiva. Esos pacientes cardiovasculares severos, que cualquier cosita que pase en el glomérulo les inestabiliza la hemodinámica glomerular y pueden hacer caídas muy bruscas. Quizá este perfil de paciente no sea el mejor para poner un inhibidor de SGLT2, probablemente tampoco para el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y luego aquellos que tienen dosis muy altas de diurético, por eso de ir ajustándolo un poco, ¿no? Luego lo podemos comentar, si no, en la discusión, pero quizás serían el principal grupo de pacientes a los que yo les haría a las 2-3 semanas una analítica. Y luego, pásame Patricia, por favor. Siempre nos queda la duda, porque ya estamos bajando mucho los filtrados, estamos en 25 con dapagliflozina, estamos en 30 con cana y EMPA, estamos entre 45 y 30 con ertugliflozina. Cae mucho más en ese perfil de pacientes ya con filtrados muy bajitos. Ya hemos visto, y estos son datos del DAPA-CKD, que en aquellos que estaban con filtrados por debajo de 30 ya veis que la caída tampoco es mayor, incluso puede ser hasta más discreta y el beneficio se mantiene, con lo cual yo tampoco en este perfil de paciente me preocuparía excesivamente, solo si tiene muchas comorbilidades, si incurre en las cuestiones previas que he comentado, podríamos hacerle también una analítica. Me gustaría que concretaras lo que tú haces cuando un paciente, con la metformina lo tenemos todos claro, ¿no? Está claro que cuando se le va a hacer una prueba con contraste lo retiramos, pero tú en concreto, ¿qué haces, Iñaki? Con el inhibidor de SGLT2 yo lo retiro. Yo lo retiro, pero probablemente, claro, tú me vas a decir, ¿pero por qué lo retiras? Pues probablemente porque nos falta tiempo para poder decir... seguridad, exactamente, confianza, ¿no? Exactamente, solo por eso, no hay ninguna evidencia clínica que nos diga debes quitárselo obligatoriamente, como quito la metformina, como quitas los antiinflamatorios, aunque esto sí tiene una evidencia que sabemos que hay que retirarlos, pero con los inhibidores de SGLT2 es simplemente por seguridad y tranquilidad. Luego no se nos olvide que hay que volver a ponerlo. Claro, como siempre. ¿Y tú, Pepa, haces lo mismo o qué haces tú? Yo hago lo mismo, pero sin ninguna evidencia clínica, igual que él. Y si el paciente ingresa por una cirugía mayor, también, pero sin evidencia clínica. Y lo que no tengo claro es si debemos hacer un seguimiento, porque no lo sabemos. Tú preguntas a Warner, yo recuerdo estar hablando con él, decirle, ¿tú les haces un seguimiento al mes en estos pacientes con filtrados reducidos? Me dice, no. Entonces, el que le toque, ya está. No, el que le toque. Entonces no está claro. Yo sí que lo he hecho por miedo y ahora hemos analizado que hemos enviado un trabajo para presentar en la Sociedad Española de Nefrología nuestra experiencia de estos pacientes que sí que hemos visto en la consulta, porque inicialmente ante la duda lo hemos hecho en hospital de día, los hemos citado al mes entre las 3 semanas, 5 semanas en nuestro hospital de día. Y entonces, bueno, lo hemos enviado a ver si nos lo aceptan, ya presentaremos los resultados, pero que no parece que el paciente que tiene un filtrado de más de 30 se beneficie de un seguimiento estricto, a no ser en las características que ha dicho el doctor Cornago. Esperemos que lo leamos pronto, porque yo creo que hay que generar evidencia y sin duda alguna los nefrólogos tenemos una responsabilidad y tenemos que aprender a manejar estos fármacos y a sentirnos, ¿no? Con confianza. Totalmente. Muy bien, pues la siguiente pregunta para la doctora Soler. ¿Cuándo existe un descenso del filtrado glomerular en un paciente? ¿Debemos retirar el ISGLT2? Haya hablado un poco Iñaki, pero nos gustaría saber tu opinión. Y te lo voy... No. Lo tiene claro, ¿no? Lo tiene claro, no hay duda. Aquí parece que no hay discusión, ¿no? No, lo que pasa es que no hay discusión y he puesto otras diapositivas, no las del doctor. Aquí es que me parece tan bonita esta. Esto es un subanálisis del DAPA-CKD que lo que mira es los pacientes que hacen más o menos insuficiencia renal aguda, porque el miedo es que los ISGLT2, como son diuréticos, nos vayan a hacer insuficiencia renal aguda como nos hacen los diuréticos con el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Al revés, mirar los eventos con la dapagliflozina y mirar los eventos con el placebo. Menos. Entonces, si hay menos insuficiencia renal aguda, yo aquí, este foro es sobre todo de nefrólogos, pero lanzo que se pueden dar, que vamos a tener menos insuficiencia renal aguda. Y siguiente, esto es un subestudio en vez del DAPA-CKD del EMPA-REC que mira lo mismo. Si tienes más o menos DIP, vas a tener diferencias en cuanto al beneficio que hemos
demostrado antes cardiovascular y renal. Siguiente, pues no, la perinteracción no es significativa. Beneficio en muerte cardiovascular el mismo, es decir, que el paciente que tiene un DIP del 10%, tranquilos, yo como él, si no te baja el filtrado glomerular un 30%, vamos a aguantar. Vamos a aguantar porque es beneficioso, porque lo que está haciendo es estabilizando esa hiperfiltración que tiene nuestra nefrona, como nosotros sabemos. Beneficio en insuficiencia cardíaca y beneficio en nefropatía de novo o empeoramiento. Vamos, yo lo tengo claro. Muy bien. A mí aquí me gusta siempre ejercer de abogado del diablo. Vamos, lo estaba esperando. No, pero estamos de acuerdo y primero estamos de acuerdo porque debemos poner un límite y este límite lo arrastramos un poco del bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿no? Pero también del propio bloqueo del sistema renina-angiotensina sabemos, en su análisis del Advance, que a mí me encanta, que incluso se analizó a aquellos que les caía más el 30% del filtrado glomerular inicialmente, que no se les retiraba y se beneficiaban también exactamente igual en reducción a largo plazo de mortalidad cardiovascular. Con lo cual hemos puesto ese límite, creo que es un límite en cierto modo didáctico, pero obligatorio, porque de alguna forma nos tenemos que basar, ¿no? Pero es un límite que dices 30%, bueno... Tienes razón, es un límite sin ninguna evidencia científica otra vez. No es que tengamos evidencia de que el que baja un 30, igual deberíamos de decir doblar creatinina sérica, que estamos comentando de bajar un 47%, ¿no? Que se corresponde a 47... No sé, yo realmente tienes razón, porque no hay ninguna evidencia. Lo que pasa es que supongo que a eso nos lleva el miedo. Exacto, es obligatorio poner un límite, pero yo me quedo con tu pregunta en una cuestión, Pepa, en que reduce el riesgo de fracaso renal agudo. O sea, y eso es espectacular, o sea, hay que quedarse con ese dato. Me parece importantísimo. Bueno, yo creo que, como decía el poeta, se hace camino al andar, ¿no? Y tenemos que ir poco a poco pues, generando evidencia y teniendo seguridad, ¿no? Y modificando las cifras, que yo creo que las cifras están ahí de forma arbitraria, igual la evidencia nos hace colocarlas en su sitio, ¿no? Y otra cosa, igual en este paciente que nos ha reducido tanto, igual se le tiene que retirar un diurético, otro, que no ha demostrado efecto beneficioso. Exactamente, me gusta mucho además porque las guías CADIGO te hacen un algoritmo de, oye, cuando le cae al paciente que está con bloqueo del sistema renina-angiotensina al filtrado glomerular, más de un 30%, 50%, oye, haz tu algoritmo de no lleve antiinflamatorios, no lleve diurético, mira sus tensiones, descártale que tenga una estenosis de arteria renal, sobre todo bilateral, que ya es mala suerte, pues bueno, probablemente ese algoritmo también lo tenemos que llevar a la hora de utilizar un inhibidor de SGLT2 y no decir, oye, le ha caído el filtrado, no lo vuelvo a poner. Estamos retirando un fármaco con una evidencia cardionefroprotectora que no nos lo podemos permitir. Así que yo también seguiría ese algoritmo un poco. Dejarlo para el final. Si hay que retirar otro que baje, pues que sea otro fármaco y dejar los ISGLT2 para el final. Iñaki, ya habíamos puesto pero me encanta que contestéis y además, sobre todo, que no estéis de acuerdo en algunas cosas, porque de eso se trata, que los expertos deis vuestro punto de vista, que no tiene por qué ser el mismo. Y habíamos puesto ya esta pregunta, que también tiene mucho interés, ¿no? ¿Hay estudios sobre el uso combinado de ISGLT2 y quelantes del potasio? A ver si nos puedes ilustrar un poco. Te voy a pasar una diapo, ¿no? Sí, pásame una diapo, porque quiero agradecerle a la persona que hizo esta pregunta, que me he vuelto loco, porque no es tan fácil encontrar ese dato y la respuesta, si hay estudios que mezclen ambas dos cosas, estudios dirigidos no hay, o por lo menos yo no los he encontrado y os puedo asegurar que para esta pregunta en especial sí ha sido un poco complicado valorarlo, pero no he encontrado. Lo que sí tenemos, lo que sí podemos decir y lo que sí quiero trasladaros es que la verdad es que se abre una nueva forma de actuar sobre la hiperpotasemia, ¿no? En pacientes como la enfermedad renal crónica, las personas con diabetes o la insuficiencia cardíaca, que son pacientes con un riesgo de hiperpotasemia importante, yo creo que tenemos ya varios elementos que nos van a hacer modificar nuestra forma de actuar. Tenemos sacubitrilo/valsartán, que quizá ahí anda un poco en duda, pero
quizá pudiera tener menos riesgo que el bloqueo del sistema renina-angiotensina al uso de producir hiperpotasemia. Tenemos los nuevos quelantes, tenemos patirómero y tenemos ciclosilicato de sodio circonio con muy buenos estudios, o por lo menos muchísimo mejores que lo que teníamos de poliestireno sulfonato cálcico, con muy buena evidencia, con mayor seguridad y tolerabilidad. Tendremos finerenona con respecto al antagonista del receptor mineralocorticoide que utilizamos hasta ahora, que sí sabemos que tiene menor riesgo de hiperpotasemia y que lo vamos a acabar utilizando, y tenemos los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2, como veis en esta diapositiva, haciendo un metaanálisis de los principales estudios, vemos que parece que puede haber un menor riesgo, una menor tendencia con respecto a placebo de ese riesgo de hiperpotasemia. Y a la derecha, si os quiero trasladar que, como veis, en aquellos pacientes con filtrados por debajo de 60, quizás es donde más se pueda poner de manifiesto ese menor riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Con lo cual puede ejercer de verdadero facilitador a la hora de utilizar otros fármacos cuando lo hago junto con inhibidores de SGLT2. Y os pongo abajo más o menos las cifras que se mueve el potasio, que es bajito, que es poquito, y aquí quiero trasladar unas palabras de Roberto Alcázar, que él mismo trasladó que sí, es un facilitador, pero inhibidores de SGLT2 no son un tratamiento para reducir el potasio, pero sí nos va a poder ayudar a facilitar el otro uso de fármacos con menor riesgo probablemente de hiperpotasemia. Así que también en esto estamos de enhorabuena. Pero al que hizo la pregunta de si pues hubiera puesto un no, como la doctora Soler, pero bueno, me apetecía hablar un ratillo más. No, y además es que hay que buscar algo, claro que sí. Exactamente. Para el próximo webinar pondremos el nombre de la pregunta para poder señalarle. Bueno, me alegro mucho que hayas mencionado a mi compañero Roberto Alcázar, que es un experto también en ISGLT2 y también en potasio y en enfermedad renal crónica en general. Así que gracias. Muy bien, pues Pepa, es tu turno, y ahora otra de las preguntas que han hecho, que no sé si hay o no hay mucha evidencia, es el uso de los ISGLT2 en otra población muy importante de pacientes, ¿no?, que son los pacientes trasplantados renales. Pues cuando vi la pregunta también pensé, ¡ay, madre de Dios, hermoso! Evidencia hay poca. Pero siguiente, os quiero presentar un trabajo que presentaron nuestros compañeros del Hospital Clínico de Madrid. Fue una comunicación oral por el grupo de la doctora Sánchez Fructuoso, que lo hizo la doctora García Carro, y muy bonito porque creo que es uno de los trabajos con más número de pacientes, y además de España. Entonces, ya que es un trabajo nuestro, está presentado la semana pasada, y entonces lo que miraban es la seguridad de estos fármacos. Si me pasas la siguiente, no creo que yo que lo explique tan bien como ellos, pero bueno, os voy a intentar hacer un resumen y agradecer que me han pasado las diapositivas. 18 centros de toda España, centros trasplantadores, 339 pacientes, aquí veis la edad media, 61 años, el tiempo después del trasplante 72, el tipo de inmunosupresión que llevaban estos pacientes, como veis la mayoría tacrolimus, que ahora es el inhibidor de la calcineurina que más se usa, y los agentes antidiabéticos que llevaban aparte del ISGLT2. Siguiente. 339, 3 fueron éxitos, 1 perdió el injerto, pero no relacionado. Sabéis que los pacientes trasplantados tienen una vida que va variando a lo largo del trasplante, y al final se quedaron con 335 y un seguimiento de 6 meses. Siguiente. Bueno, 6 meses veo en la diapositiva, Pepa, pero luego continúan otros 12 meses de seguimiento, ¿no? Continúan 12 meses, pero este es el corte a los 6. Si os puedo explicar. El corte a los 6, vale, perdona, es que a mí me han pasado datos del corte a los 6, porque tuve la suerte que me pasaran las diapositivas. Siguiente. Entonces, yo aquí todas las P's positivas. No es un análisis multivariado, pero todas las P's positivas. Disminución de peso en el trasplantado, que sabemos que tienen problemas de aumentar peso. Es decir, este trasplantado diabético está disminuyendo el peso, que eso ya es porque con los corticoides todos sabemos que te trasplantas y ganas peso. Presión arterial, disminución de la sistólica y la diastólica. Aumento de la hemoglobina, ya sabemos que estos fármacos son buenos para la anemia, aumenta la eritropoyetina. Disminución de la hemoglobina glicosilada. En este grupo, sí, no es una disminución muy importante, pero disminuye. Disminución del ácido úrico, el magnesio aumenta y el colesterol disminuye de forma significativa.
Es decir, que no sabemos si va a mejorar la mortalidad o no, porque 6 meses no es suficiente. Siguiente. Sin duda no son datos con mucha trascendencia clínica, pero sí son muy estadísticamente significativos, ¿no? Y con una trascendencia analítica. Y el descenso de la hemoglobina Pepa, que lo has comentado así de paso, ¿a qué se debe? ¿No es porque hacen una mayor hemoconcentración, que me ha parecido...? Inicialmente el aumento de la hemoglobina sérica se pensaba que era porque hacían una mayor hemoconcentración, porque son diuréticos, pero después se ha visto que estos fármacos mejoran la hipoxia renal, y al mejorar la hipoxia renal aumenta la eritropoyetina y son beneficiosos para la anemia. Perfecto, es un punto muy interesante. Y el siguiente, que eso a mí me ha gustado, aquí solo hay datos de 108 pacientes, ya sabéis que a los trasplantadores les cuesta sacar orinas y hacer la bicalbuminuria, la albúmina partida por creatina en orina, los sedimentos, pero 108 pacientes, una disminución también de la albúmina partida por creatinina, sobre todo a expensas, como veis abajo, de los pacientes que tenían macroalbuminuria. Me parece un dato bonito porque todos sabemos que esto va asociado a un aumento del riesgo cardiovascular. Nuestros pacientes trasplantados tienen un elevado riesgo cardiovascular, trasplantados y diabéticos, elevado riesgo cardiovascular. Está bien. Entonces, nada, me ha parecido que merecía la pena traer este estudio porque había alguno previo en la literatura, pero con 38 pacientes. Digo, ¿para qué vamos a traer el nuestro? Siendo de España y del clínico, además, hay que hacerles un homenaje y además es un trabajo que tiene una N importante. A Ana Sánchez por liderar este trabajo. Efectivamente, les damos la enhorabuena, ¿verdad, Pepe? Sí, la verdad es que cuando tuve que revisar, porque esto te lo tienes que revisar, hace tiempo inhibidores de SGLT2 en trasplantados renales, las Ns eran pequeñitas, eran además, yo siempre a la hora de leer los estudios eran subgrupos absolutamente elegidos, sobre todo de seguridad, casi más que de eficacia eran de seguridad y la verdad es que es un placer tener estudios así. Lo que vieron es más cistitis, pero más infecciones del tracto urinario, pero sobre todo en pacientes que las habían tenido previamente. Entonces eso igual te da la clave de que el paciente que tiene infección urinaria de repetición, pues ese quizás no debería ser el candidato ideal. Quizás, necesitamos aún más datos y ver el estudio a los 12 meses a ver sus resultados. Pero vamos, que tiene una pinta magnífica y sobre todo este dato de disminución del índice de albúmina creatinina, que es otro factor de riesgo, pues seguro que es muy favorable, ¿no? Bueno, pues te toca a Iñaki contestar esta pregunta, que nos tenemos que hacer endocrinos y ver si ponemos la insulina, no la ponemos, con qué tratamos, ¿no? ¿Cuándo comenzamos con la insulina en un paciente renal? Pues como tú hubieras dicho, Patricia, tuve que, para hacerlo con una buena evidencia, para poder trasladar una respuesta coherentemente, más que convertirme en endocrino, tuve que recurrir a mis buenos amigos endocrinos y a los primeros firmantes, además de a Cristóbal Morales, a los primeros firmantes del algoritmo de la Sociedad Española de Endocrinología, tanto Rebeca Reyes como Óscar Moreno, y les tuve que pedir casi la respuesta. Y ellos me trasladaron, no, a ver, lo primero que tenemos que dejar claro es importantísimo. Vamos a intentar ponerles medicación, vamos a intentar tratarles con antidiabéticos orales, porque a día de hoy, y además en el enfermo, en las personas con enfermedad renal crónica, tenemos más recursos que antes, poco menos que insulinizábamos con filtrados ya por debajo de 30 o poquita cosa más. Ahora tenemos inhibidores de SGLT2 que podemos utilizar hasta 25, pero cuidado, dapagliflozina hasta 25, pero por debajo de 60 su capacidad en bajar la glicada es reducida. Tenemos la metformina hasta 30, tenemos los GLPs hasta 15 que podemos utilizar, liraglutida, semaglutida o dulaglutida, siempre con la restricción del IMC. Tenemos los IDPP4, pero yo creo que han ido retrocediendo solo para pacientes que de verdad no puedo utilizar otras cosas, y a partir de ahí tenemos alguna sulfonilurea, aunque yo soy un poco enemigo de ellas, tenemos nuestras glinidas y tenemos la pioglitazona, que soy un absoluto enamorado, pero quizá en el perfil de paciente que tenemos y que la podríamos utilizar hasta filtrados muy bajos, no es quizá el mejor fármaco. Es decir, con esto lo que quiero trasladar es que tenemos argumentos y tenemos dónde buscar para poder intentar retrasar la insulinización todo lo posible. Dicho esto, ¿cuándo insulinizamos al paciente? Pásame la diapositiva, Patricia. Y ahí os pongo, porque está en el algoritmo de la Sociedad Española de Endocrinología,
los tres grupos principales donde debemos tener en la cabeza insulinizarle, ¿no? Si después de todo lo que os he comentado en la diapositiva anterior, si después de intentar rebuscar entre los antidiabéticos orales no podemos, o no es suficiente o no ha habido forma, no me quedará más remedio que insulinizar al paciente. Esto debería ocurrir con filtrados muy bajos y en pacientes complejos en los que no me queda más remedio. Si no, creo que deberíamos intentar hacer todo lo posible por utilizar fármacos antidiabéticos orales. 2, si el paciente tiene hiperglucemias importantes con síndrome, con clínica cardinal, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, fatiga, deberíamos probablemente empezar con insulina, pero esta puede ser una indicación que puede ser exclusivamente transitoria. Podemos solucionar el problema y luego poder recurrir a un buen tratamiento con antidiabéticos orales. Y tercero, paciente que ingresa, que probablemente para su mejor control se pueda beneficiar de la insulinización. Sí recordar que el inyectable que debemos tener siempre en la cabeza en nuestros pacientes debe ser el GLP antes que la insulina. Otras situaciones donde debemos insulinizar, obviamente, personas con diabetes tipo 1, yo creo que huelga decirlo, pero por completar un poco una evidencia clara, y en aquellos que tienen insuficiencias pancreáticas. Me gusta mucho el segundo punto que has comentado, y es que hay que ponerlo en contexto, ¿no? No siempre que ponemos la insulina lo vamos a dejar con insulina. Hay que reevaluar los tratamientos, igual que cuando quitamos un fármaco, que hay que volver a reintroducirlo. Yo creo que este es un punto muy, muy importante. Y luego lo de los GLP-1, sin duda alguna, los antagonistas, pero ahí sí que tenemos la limitación de que sean pacientes con sobrepeso, ¿no? Si no, no podemos. Pepa, ¿tienes algo que añadir a lo que ha dicho? Hombre, antes éramos unos desgraciados, ¿eh? La sensación era que cuando tenían un filtrado menos de 30, bueno, nosotros no, éramos... las personas, eran los pacientes, las personas con diabetes nosotros. y con enfermedad renal, cuando tenían un filtrado de menos de 30, yo les decía, hacía una notita, le envié a insulinizar, y entonces me volvían a la siguiente visita con mayor peso, porque vosotros sabéis que retienen sodio y tienen un mayor peso. Entonces ahora lo que hacemos, lo que ha dicho Iñaki, esperarnos hasta que ya no podemos más y no tenemos más remedio en este tipo de pacientes, porque realmente tenemos fármacos, y es lo que tú has dicho, es nuestra era feliz en dos sentidos, en la enfermedad renal crónica y en la diabetes, porque tenemos nuevos fármacos y nuevos que vienen. Vienen los doble GLP-1, que esto va a ser, baja la revolución. Sí. Ven el tirzepatide, por ejemplo, que estos fármacos que van a ser la revolución. Sí, porque estábamos ya de enhorabuena porque trataban bien a la diabetes, bueno, pues como has comentado, ¿no? Y un 20 y tantos % de nuestros pacientes son diabéticos, tienen una enfermedad renal de etiología diabética, pero es que ahora ya lo tenemos por ambos, ¿no? Porque podemos tratar la enfermedad renal crónica independientemente de la diabetes. Muy bien, pues yo creo que este punto, yo no conocía este abordaje integral de este documento y la verdad que me parece muy clarito con estos 3 puntos, está muy bien. Bueno, pues Pepa. Aquí no he puesto ninguna diapositiva porque la respuesta iba a poner un sí grande. ¿Se puede administrar en un paciente con candidiasis? Sí, a no ser que sea una candidiasis letal, ¿no? Si tú tienes una candidiasis séptica, no. Pero si tú tienes un poquito de candidiasis peneana, se trata y le das un fármaco que realmente tiene beneficio. Entonces, no está contraindicado. Tiene que ser una candidiasis, un paciente que esté séptico, o candidiasis de repetición que no consigas tratándola que desaparezca, pero si no, sí, sin duda. ¿Y no estaría mejor esperar a que se cure la candidiasis, pregunto, y después poner el fármaco? ¿No? Lo digo por generar un poco de debate. Iñaki, tu opinión. A ver, se puede administrar, sí, pero yo sí esperaría. Claro, no sé cómo el planteamiento de la pregunta era de distintas formas, ¿no? Pero obviamente yo me la planteo desde, uno, si está con candidiasis activa, de hecho luego creo que os pongo una diapositiva, quizá pueda esperar. 2, una candidiasis que haya tenido un antecedente de candidiasis no debe, es que ni me debo ni poner en entredicho el que pueda utilizar un fármaco con un beneficio nefroprotector contundente como este. O sea, vamos, casi es que no hace falta ni decirlo más. Y te queda la duda de ese paciente con candidiasis de repetición, también llamada candidiasis maligna, como ha dicho Pepa, en el que dices, a ver, tengo que plantearme riesgo-beneficio
unos fármacos con un beneficio tan contundente si de verdad merece la pena que diga no seguro desde el principio, ¿no? Porque yo creo que hablando con el paciente, teniendo en cuenta una serie de cosas, una higiene importante, me lo podría replantear. De hecho, ha habido algún estudio en el que, curiosamente, a las mujeres se les instruyó para más higiene y no a los varones. Y los que hicieron las candidiasis fueron los varones. Es que está mucho más descrita la candidiasis peneana, entonces al varón se le tiene que decir que se limpie bien, se tiene que explicar, ¿no? Pero tú en la consulta se limpia la gotita fuera, bueno, un poco así, pero se le tiene que explicar. No debería ser un grandísimo problema para nada. Bueno, yo creo que lo habéis dejado clarísimo, ¿no? Yo he querido un poco ahí pinchar a ver si había discrepancia, pero yo creo que está claro, ¿no? que se pueden administrar y que se deben para no dejar de darle a este paciente el beneficio que tienen los ISGLT2. Importante pregunta. Hemos puesto las preguntas tal cual, o sea, no las hemos maquillado, sino que es tal y cual las han hecho. Entonces, puntos clave a considerar para el uso intrahospitalario de este grupo de fármacos. Iñaki. Vale, a la hora de contestar esta pregunta, lo primero que realmente, valga la redundancia, me pregunto es si de verdad merece la pena empezar intrahospitalariamente un inhibidor de SGLT2. O sea, voy a obtener algún beneficio. Claro, aquí me tengo, y por eso os muestro este artículo, este es la Central Illustration de este artículo, en el que sobre todo estoy recogiendo datos donde verdaderamente se ha estudiado en insuficiencia cardíaca FEBI reducida, ¿no? Luego lo trasladaremos al paciente en general. Pero en este perfil de paciente donde sí que se ha estudiado, y tenemos estudios como el IMPULSE, nos viene a decir sí, el uso de inhibidores de SGLT2, lo tenéis arriba a la izquierda, reduce el riesgo de mortalidad y de rehospitalización por insuficiencia cardíaca, con respecto a no introducírselo. No solo eso, sino que justo debajo, en la del medio a la izquierda, dice, oye, mira, la mayoría de las veces que tú no lo introduzcas en el hospital, es que no lo vas a volver a introducir, no te vas a plantear ya introducirlo. Con lo cual, refuerza esa intención de poder hacerlo lo antes posible con el paciente estable. Y además tenemos un beneficio renal, beneficio metabólico, a la derecha, arriba y en el centro, un beneficio sin realmente importantes efectos adversos cuando lo hacemos en el paciente estable y que además, como tenemos abajo a la izquierda, puede ser un aliado a la hora de introducir otros fármacos. Así que podemos introducirlo en un paciente ya hospitalizado estable, razonablemente estable. La respuesta es sí, pero si estoy hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI reducida, que es donde más se ha estudiado, ¿no? Si me pasas la siguiente diapositiva, os lo traslado, grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología, que me han cedido amablemente esta diapositiva, que de todas las que revisé, yo creo que es la que más podemos basarnos para decir, oye, ¿se puede iniciar un inhibidor de SGLT2 en un paciente hospitalizado tanto para el control glucémico como, veis ahí, para el paciente con insuficiencia cardíaca FEBI reducida, o que tenga cardiopatía isquémica, o que tenga enfermedad renal diabética, o cualquier paciente hospitalizado que lo requiera, que no tenga criterios de stop? Y los criterios de stop los tenemos a la derecha: cirugía mayor que sea a corto plazo, que no tenga una situación de sepsis, shock, obviamente, hipoxemia, que no esté deplecionado de volumen, diarrea, etcétera, etcétera, cosas que sabemos, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática, hemodiálisis, donde todavía no lo tenemos explorado, infección fúngica genital, en este caso nos lo dicen, bueno, espera que se le pase, o arteriopatías periféricas severas, ¿no? Quitando estos casos, probablemente podemos plantearnos el uso de un inhibidor de SGLT2 en el paciente estable intrahospitalariamente. Y yo creo que este recuadro nos lo deja muy organizado. Sí, quizás faltaría el paciente que va a ser sometido a una exploración radiológica con contraste, ¿no? Por ejemplo. Quizás no, que se podría incluir, pero la verdad es que es bastante completo. Para poder llevar a cabo esto, que parece que tiene interés, ¿no? Tendríamos que disponer del fármaco en las farmacias hospitalarias, ¿no? Que eso sería también un problema, ¿no? Porque... Exactamente, que ahora mismo no es tan fácil, y aquí sí que tenemos 17 comunidades, 17 sistemas y 17... Con los que hay que trabajar, con los que hay que trabajar y 17 formas de pensar, y
y no es tan fácil, pero cierto es que no en todos los sitios se puede introducir el inhibidor de SGLT2 intrahospitalariamente. Pero, contestando a la pregunta, por lo menos tenemos una guía en la que nos podemos basar si tenemos la posibilidad de utilizar inhibidores de SGLT2, de ya abordarlos desde la situación intrahospitalaria. Toda la razón, ¿no?, en esto que dices, que si no luego igual pasa 6 meses, 7 meses y no lo has puesto. Porque el paciente o me pierdo o te llega tarde o llega a la consulta y ese día has visto 20, que no es lo mismo que cuando están ingresados, y evitar la inercia terapéutica. No evitar, porque es mucho más fácil. Tú estás en la consulta, ves una hemoglobina glicosilada que está bien, ves un paciente que está estable y dices, igual, año siguiente, IDPP4, igual, en 3 meses. Entonces, evitar esa inercia terapéutica, y yo creo que es una muy buena idea de dárselo ahora porque no sabes si luego se lo van a dar, porque realmente, si tú miras los datos de la prescripción de estos fármacos, son escandalosos en comparación con los IDPP4, tanto en España como en Cataluña, que lo han mirado mucho. Es escandaloso que el porcentaje es muy bajo, sabiendo el beneficio que tiene. Sí, lo revisé yo también hace poquito en Osakidecha y siguen siendo los inhibidores de DPP4 los fármacos, junto con la metformina obviamente, que son más que están más prescritos. El inhibidor de SGLT2 va remontando, pero poquito a poco, y los GLPs, de verdad, es una infrautilización absolutamente dramática. Así que... Quizás porque están más en manos de atención primaria, ¿no? La gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, que a mí me parece que es un dato importante que salgan del hospital con esa prescripción ya hecha, o si no lo has puesto durante la hospitalización, por lo menos que en el informe de alta lo pongas o lo recomiendes para que luego el médico de primaria pues lo tenga en cuenta y haga el seguimiento, pues yo creo que sería un paso adelante, ¿no? Que a lo mejor pues habría que introducirlo en estas guías que nos gusta tanto actualizar y que tenemos la responsabilidad de actualizar, ¿no? Sí. Muy bien. Pues la siguiente pregunta, Pepa, es para ti. Dice, ¿hay estudios sobre uso de ISGLT2 con antagonistas mineralocorticoide? Pues yo aquí tuve suerte, fui afortunada, porque con que el ISGLT2, como ha dicho él, parece que sea un fármaco menos hiperpotasémico, no hay estudios con quelantes del potasio, tampoco he encontrado ninguno. Quería ir un poco en contra tuyo y decir que tenía alguno, pero no ha sido posible. Pero con antagonistas de mineralocorticoides sí, y encima participando Valencia, en este caso, el doctor Gorriz, la doctora Puchades, pues que me han cedido estas diapositivas tan bonitas. Entonces, tiene un estudio muy bonito de seguridad de 46 pacientes, y luego veréis un poco los resultados, que son muy bonitos, con dapaglifosina y eplerenona, o los dos fármacos juntos. Eplerenona porque la finerenona está saliendo ahora en auge y tienen ellos sus clinical trials, pero me parece un estudio muy bonito. Como veis, un filtrado glomerular medio 58 ml/minuto, es decir, pacientes con una enfermedad renal crónica, y una albúmina creatina, un cociente de albúmina creatina de 401, y 4 semanas de dosis fija, es on top del sistema renina-angiotensina, ¿no?, como era de esperar, y 4 semanas de tratamiento. Y si quieres, la siguiente... Antes de la siguiente, que no lo has mencionado, al menos yo no lo he oído, y que me parece muy interesante, es que el 30% no eran diabéticos. El 30% no diabéticos, sí, entonces, no es también un dato de interés. Rotate study, que le llaman. Entonces, la excreción urinaria de albúmina se disminuyó con dapaglifosina, menos de 19, con eplerenona, menos de 33, y con el doble tratamiento, menos de 53, es decir, con efecto más del 50% se redujo. Sí, más potente. Y si nosotros miramos el potasio, los cambios en el nivel de potasio, como era de esperar, la eplerenona aumenta el potasio, así que con ese fármaco sí que deberían de haber estudio con los quelantes. Y si ponemos el tratamiento doble, hay un aumento del potasio en comparación con DAPA, pero menor, que yo creo que lo podemos soportar. De 0,23 no tiene nada que ver con 0,36. Es decir, el porcentaje de disminución de la excreción de urinaria de albúmina y el porcentaje de seguridad del potasio, parece que estos dos fármacos juntos puedan bailar. Y entonces ahora hay estudios en marcha con finerenona y dapaglifosina, que ya los veremos, que acaban de empezar ahora mismo. Muy bien, me ha gustado eso de que pueden bailar, ¿no? Está muy bien, que bailen juntos, ¿no?
Muy bien, pues... Ay, perdona, Iñaki. Porque a mí este estudio, que por cierto me parece fantásticamente diseñado, aunque tenga una N pequeñita, pero creo que tiene un diseño fantástico y me deja verdaderamente tranquilo, porque cuando analizamos los datos de Fidelity, por eso de asociar Fígaro y Fidelio, se veía que la asociación de inhibidor de SGLT2 con finerenona versus inhibidor de SGLT2 solo tenía una discreta reducción de esa, un poquito más de reducción de albuminuria. Recuerdo, no sé si era 37% versus 32%, y dices, no me deja muy tranquilo, pero claro, ahí estábamos rebuscando pacientes, no era un estudio ni de lejos diseñado para eso, y con este diseño yo creo que nos queda muy claro que vamos a poder, que tenemos herramientas en un futuro cuando tengamos, bueno, ahora con eplerenona y cuando tengamos finerenona, en que la asociación nos va a ayudar a reducir más la albuminuria, que es uno de esos puntos que para un nefrólogo es obligatorio tener en cuenta, ¿no? Intermedio, pero muy importante, ¿verdad? Yo supongo que porque con la mezcla de los dos estudios la población era más sana a nivel renal, ¿no? Si tú no tienes albuminuria es más difícil, ¿no? El revertir o que no tengas de nuevo es más difícil. Ese estudio es bonito. Sí, muy bonito. Pues les damos también la enhorabuena. La verdad es que la investigación en nefrología en España es puntera, como sabemos, y no hay más que ver los trabajos que se están mostrando, ¿no? Esta pregunta, y ya nos estamos acercando al final, espero que lleguemos a la hora, es para ti, Iñaki. ¿Hay algún grupo de pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes que puedan beneficiarse especialmente de los ISGLT2? Pues fíjate que esta pregunta, pásame la diapositiva, Patricia, se la pregunté hace poco yo a Pepa y me voy a guardar tu respuesta y me quedo con tu respuesta. Obviamente, yo creo que todos los estudios pivotales, y estoy haciendo un poco estoy echando la mirada para atrás, les debemos dar las gracias a los estudios de seguridad cardiovascular y luego a Credence como a DAPA-CKD, que nos han permitido saber que en todo el espectro de afectación renal en diabetes tipo 2 podemos recurrir a los inhibidores de SGLT2. Pero no se nos puede olvidar que en el DAPA-CKD un 40% de pacientes tenían una etiología de enfermedad renal crónica distinta a la diabetes, y tenemos ahí un pool de pacientes verdaderamente importantes. Y yo aquí me voy a la ficha técnica y me voy además a la respuesta que me dio Pepa. Y le dije, oye, ¿hay algún grupo que se beneficia más? Y te recuerdo que me dijiste, y yo estaba de acuerdo contigo... No se acuerda, Pepa, o sea, tratamiento, puedes decir lo que quieras. En la ficha técnica aparece tratamiento para la enfermedad renal crónica. Y digo, tratamiento para la enfermedad renal crónica, donde quizá debamos excluir a aquellos que estaban excluidos del grupo del estudio DAPA-CKD. ¿Te acuerdas ahora, no? Lupus, vasculitis, poliquistosis renal y pacientes con inmunosupresión, ¿no? Aunque cada vez seguro que a este pequeño subgrupo de pacientes que quedaban excluidos del DAPA-CKD le van saliendo pequeñitos estudios, porque acaba de publicar Enrique Morales 5 pacientes con lupus, con nefropatía lúpica, con su inmunosupresión, y los resultados en ese parámetro intermedio de reducción del cociente albumina-creatinina son verdaderamente espectaculares a 8 semanas, verdaderamente espectaculares. Así que vamos explorando cada vez más campos. Mi respuesta es, creo que se pueden beneficiar todos. Obviamente los subgrupos que estaban más representados en el DAPA-CKD eran aquellos con nefropatía isquémica hipertensiva y las glomerulonefritis, y sobre todo, pásame la diapositiva, la IgA, que quiero recordarlo porque de verdad, a pesar de que fuera un subanálisis en un objetivo que no estaba especificado, pero en un objetivo tan contundente como es como es el del DAPA-CKD, de progresión de enfermedad renal verdaderamente duro, no como los estudios de IgA, que son reducción del cociente albumina-creatinina, la mayoría de ellos, vemos un beneficio verdaderamente categórico. Quisiera trasladarlo. Y terminar con 2 diapositivas. La siguiente, ese punto intermedio que tanto nos interesa a los nefrólogos, ya en pacientes con enfermedad renal crónica, no diabetes, tenemos el bloqueo del sistema renina-angiotensina, tenemos el ARM, que lo utilizamos
pero no tiene esa indicación como tal, y tenemos ahora inhibidores de SGLT2 en personas no diabetes tipo 2, donde la reducción de la albuminuria, del cociente albumina-creatinina, también es contundente. Y termino con la siguiente diapositiva, porque nuestros pacientes, como habéis trasladado antes, se mueren más de eventos cardiovasculares y de muerte por cualquier causa. Y aquí veis, tenemos inhibidores de SGLT2 que una reducción, como has dicho tú antes, Patricia, les te da cerca del 31% de esa mortalidad por cualquier causa, y creo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos su uso. Sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Yo te contesté eso porque era una contestación fácil, pero realmente los que diseñaron el estudio creo que tenían miedo, pues, de coger un lupus que de repente les hiciera un brote de la enfermedad, claro, o de coger una vasculitis ANCA, que como vosotros sabéis, a veces cuando le bajas la inmunosupresión. Pero vamos, yo lo tengo claro, que una vasculitis ANCA con una proteinuria residual o en un lupus con una proteinuria residual, en un futuro, cuando haya más estudios, van a tener su lugar. Seguro. Y cuando hablamos de IgE hablamos de glomerulonefritis en general, porque fue el subgrupo, pero van a ser todas las glomerulonefritis. Exacto. Pues se nos está acabando el tiempo y yo querría contestar a todas las preguntas, pero nos vamos a quedar donde nos quedemos, porque ya me han avisado que estamos a falta de menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, esta pregunta es tuya, Pepa. Es un poco larga y además la hemos copiado tal cual, puso cosas en mayúscula y en minúscula, supongo que para recalcar, ¿no? Entonces, ¿son los SGLT2 una posibilidad de retraso para pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5? Estamos hablando de filtrados por debajo de 15, ¿no? ¿Se puede defender a día de hoy como off-label use el inicio de DAPA con filtrados glomerulares por debajo de 25? ¿Qué experiencia tenéis en este sentido? El filtrado menor de 25 en paciente diabético y con microalbuminuria. Pues mira, siguiente. Hay 2 estudios que han salido y os traigo uno y además tenemos poco tiempo. Este es un subestudio del Credence en pacientes con filtrados de menos de 30. Efecto beneficioso hasta llegar a diálisis, porque no lo paran cuando tienen un filtrado de 15. Entonces yo no puedo decir que lo empecemos, pero viendo este estudio, si el paciente ya lleva el fármaco que los deberían de llevar desde primaria, desde luego, no lo saquemos para nada hasta que no entre a las puertas de diálisis. Y en diálisis me consta que se está haciendo algún estudio para ver si tiene algún efecto protector cardíaco. Igual que hacemos con la estatina, no ponerla, pero si viene con ella, pues la mantenemos, ¿no? Muy bien. Pues esta sí que es la última pregunta y yo creo que vamos a ir en hora sin habernos cronometrado, además, ¿eh? Muy bien. Entonces, Iñaki, ¿tendría cabida la comercialización de dosis menor de DAPA, 5 miligramos sin metformina para estos pacientes? Vale, pues rápidamente, para que entremos en tiempo, tuve que rebuscar en los estudios iniciales, hace muchos años, cuando se analizaba 2,5, 5 y 10 miligramos. Pásame la diapositiva, Patricia, por favor. Y vimos que tanto en el control de peso como en el control de tensión arterial, DAPA 5 y 10 eran muy similares, quizá reducía 5 algo menos la glicada, pásame la diapositiva, cosa que no se vio en los estudios de PIC en diabetes tipo 1, dapagliflozina más insulina, tanto a dosis de 5, 10 de DAPA como placebo solo con insulina, pero recordar que en diabetes tipo 1 no tiene indicación dapagliflozina y, sin embargo, en lo que de verdad nos interesa a nosotros los nefrólogos, reducción del cociente albumina-creatinina, que también nos debe interesar, DAPA de 5 se quedaba más corta, con lo cual creo, y además añadiendo, todos los estudios están hechos, en este caso con DAPA de 10, la mayoría con empagliflozina 10, los importantes canagliflozina de 100, con lo cual creo que en este caso dapagliflozina de 10 es nuestra molécula, no voy a trasladar nada más, es nuestra molécula. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que habéis demostrado lo expertos que sois, habéis sido muy solventes en contestar estas preguntas, alguna un poquito más difícil, y a mí solo me queda despedirme de todos vosotros, despedirme de los que estáis viéndonos y de los que habéis participado con vuestras preguntas, y dar muchas gracias a AstraZeneca y Esteve por habernos permitido disfrutar de este webinar, que yo creo que ha sido muy interesante, este encuentro con estos magníficos expertos. Muchas gracias, Pepa, Iñaki, un placer teneros, de verdad.